es que esta música siempre nos pega así muy fuerte, ¿eh? Es como... Parece que estamos en la karma y luego vamos a hablar de la karma. Joaquín Cruz Quintas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy hablamos de discotecas, después de hablar de momias. O sea, va a ser una cosa... Es verdad, espérate, Joaquín Cruz Quintas. La semana pasada nos quedamos que no pudimos hablar al final de una momia. A ver, explica qué fue eso de la aquí momia. con nuestro amigo y sabio Antonio Casado Tendero, pero nos quedamos sin tiempo y quería contar y eso que él... hicimos dos secciones. Exacto, pero como sabe tanto, ver, pues nos quedamos. El caso es que quería hablar de una momia de la catedral que no es la del obispo Alonso Suárez del Sauce. Vale. Por cierto, que yo fui a su entierro. Fui a un entierro de un obispo del siglo XVI. ¿Cómo va a ser? Sí, hombre, porque fue en el año, creo que el año 2000. Exactamente fue el entierro que estaba... Ya me estaba asustando. Sí, estaba en una cajonera. Solo lo veían de vez en cuando, en fin, la mujer de Franco cuando vino, esta gente. Madre mía. Y bueno, al final pues el obispo Santiago García Raciel decidió inhumarlo. Uy, Santiago García Le quitó el encanto a la cuestión, pero ya está. Tuvo sus más y sus menos con los baizanos. Conocido como el edificador, un gran obispo. Sí. ¿También se puso a construir o qué? Muchísimo el puente del obispo. El puente del obispo, de tu tierra, entre otras cosas, ¿no? Vale. Bueno, pues del obispo Alonso Suárez, claro. Que no es esta momia, que había otra, ¿no? Había otra, y esta se trata de don Francisco de Camba y Antequera, que era un hidalgo que consiguió una canonjía a finales del siglo XVII. Bien. Y que cuando lo iban a enterrar, resulta que estaba en obras el Panteón de los Canónigos. Total, que se quedó allí el muchacho pendiente de ser inhumado. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que, bueno, pues el cuerpo siguió con, bueno, pues más o menos con escasos signos de descomposición, ¿no? Y en el siglo XIX el deán que había en la catedral, apellidado de la Madrid, pues comprobó eso, que no se había descompuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó a partir de entonces? Pues que se convirtió en una visita obligada a la catedral. Como dice Antonio Casado, un poco como una atracción casi de feria. Y entonces todo el mundo que iba a la catedral iba a ver también la momia. ¿Vale? De esto también ha escrito don Rafael Cañada de Quesada, en Senda de la Huerta y tal. Entonces, bueno, ¿qué pasó en 1936? Y no tiene nada que ver con la guerra, no había comenzado todavía. Que unos niños que pasaban por allí con un cabo de vela, de manera fortuita, le prendieron fuego sin querer y ardió como un misto en la que podría ser la primera incineración perdón que me ría, de un canónigo de la catedral. Vale. Y acabó hecho misto, hecho ceniza, ¿vale? Y esa fue la historia, ¿vale? Vale, ya está. Pero hoy vamos a hablar de otras cosas. Esta historia merecía la pena, merecía la pena. Vale, sí, es verdad, vamos a hablar de... Bueno, estoy llorando. Y vamos a hablar de una cosa... Me propuso un tema, Joaquín Cruz Quintas, que está muy bien. Y es, bueno, pues todos hablamos del tranvía. Hay el tranvía. Como no vemos nada por encima, bueno, vamos a ver lo que hay por debajo. Hay un cachondeo en la tertulia de los jueves aquí en Paso a Dos, porque es que yo soy de los que pienso que no voy a ver el tranvía. Tú eres un agorero. Bueno, las situaciones, los eventos me dicen que ahora mismo parece que hay razón. Parece, ¿eh? Esto es muy largo de explicar. Esto es muy largo de explicar. No vamos a ir ahí. Vamos a ver lo que había debajo del tranvía. Eso es. ¿Qué se encontró durante las obras del tranvía en los yacimientos que se pudieron ir, bueno, pues analizando mientras se construye, digamos, todo lo que se llama el sistema tranviario, ¿no? Desde el paseo de la estación hasta el aparcamiento de Sosa. Exactamente, hay un trazado muy largo del tranvía y si quieres vamos por tramos. Podemos decir la zona del paseo de la estación, la zona de la caja rural. Exacto, sí. El principio. En la caja rural, a esa altura, ¿no? Se encontró una casa de campo islámica. La casa de campo islámica, en realidad la zona del exterior prácticamente, un poco de lo que es el edificio de la casa en sí misma, pero eso ya estaba hacia la parte de la acera y no siguieron evidentemente profundizando, pero sí se encontraron murales califales, siglo X, almohades, siglo XII-XIII, imagino que todo esto yo no lo he visto, pero con motivos geométricos, ¿no? O sea, según esas pinturas, lo que vendría a ser una especie de almunia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente encontraron? Encontraron la entrada, encontraron el patio central, encontraron un pozo, y ese tipo de casas generalmente de apariencia evidentemente sobria, con muros de tapial o mampostería, con ventanas pequeñas, ¿no? Evidentemente sabemos ese tipo de construcciones musulmanas pues solían tener una alberca, luego naranjos, limoneros, granadas, acequias, los canats, los sistemas subterráneos de canalización pues también eran frecuentes, ¿no? Graneros y evidentemente un huerto.
un huerto era imprescindible. Imaginamos que ahí pues cultivaban su alcaucile, su berenjena, en fin. Tan rica. Claro. Bueno, pues eso es lo que encontramos por ahí y ya digo, lo que es la casa en sí, pues muy poquito porque ya se metía hacia la parte de la acera y eso no se escapó. Vale, Pero ahí tenemos, es decir, que cuando nosotros vayamos... Podemos hacer publicidad a tomar unos churritos. Bueno, no vamos a decir. Y crucemos por ahí. Sí. Pues sabemos que estamos sobre una casa de campo islámica. Es decir, que esa es la parte nueva, entre comillas, de Jaén a partir del siglo XIX, pero es que, claro, era el campo, era el exterior de la ciudad y también hay restos de construcciones antiguas. Bueno, seguimos avanzando hacia abajo el paseo de la estación y llegamos al Parking Avenida, donde hay una hamburguesería muy conocida, no vamos a hacer un poco monárquica. Y ahí se encontraron estructuras hidráulicas, cerámicas de época romana, fíjate, también incluso de la prehistoria, ¿no? Son principalmente los hallazgos, todos estos hallazgos, todas estas cerámicas, todas estas piezas, porque en total se encontraron la mayoría huesos, es verdad, pero 25.000 piezas en total. Y luego, pues, numerosos restos cerámicos principalmente. Todo esto, pues, pasó luego al museo, fueron estudiados incluso en Suiza, recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues, sobre todo ahí encontramos en el Burger King, pues, cerámica romana y cerámica prehistórica y estructuras hidráulicas que hablaban, pues, de esos sistemas de riego para lo que era el campo, claro. Vale, así están tan ricas las hamburguesas, ¿no? Claro, tiene que ver todo eso. Bueno, bajamos más y tenemos lo que es ahora el Distrito Tecnológico, lo que era el Banco de España, ¿no? Exacto, el Distrito Tecnológico Digital, esto es publicidad institucional, el banco, en el edificio Moneo, por Hoy cierto. estará muy contenta la gente con nosotros. Pero es que para situarnos, lo mejor en Jaén son las marcas, la calle Simago, ¿verdad? Entonces, bueno, y tenemos el edificio de Rafael Moneo del Banco de España, que me gustaría hacer un inciso, que es uno de los grandísimos arquitectos del siglo XX y XXI español, premio Pritzker en 1996, fue Premio Nacional de Arquitectura en 2 ocasiones, cuando comenzó, bueno, con sus primeros años en 1961, luego en 2015 por su trayectoria, Premio Príncipe de Asturias de la Arte en 2012. Y tenemos un edificio suyo en Jaén, que a veces no lo valoramos lo suficiente, ¿no? Aquí, con ese diseño, con un gran atrio, como una gran caja fuerte, etc. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué se encontró? Pues un foso prehistórico con unos 20 individuos que habían sido enterrados sin ningún tipo de ritual funerario, con una zanja de 1,5 metros de profundidad. Es posible que, por no tener ritual, pudieran haber muerto de manera violenta, ¿no? Y también tenemos, y esto es uno de los grandes valores de Jaén, que por desgracia no se pueden visitar todavía, esperemos que pronto sí. Me refiero a sobre todo los que aparecen en el Boulevard, en el nuevo edificio del conservatorio. Hay restos de una muralla calcolítica de adobe y piedra, es decir, de la edad del cobre, ¿no? Eso es calcolítico, ¿no? Entre el neolítico y la edad del bronce, ¿no? Y precisamente en esta época es cuando se fortifican los poblados habituales. Esto se ve en los Millares, en Almería, ¿no? Y no olvidemos que muy cerca de aquí está Marroquíes Bajos, ¿no? Marroquíes Bajos, que es un macroasentamiento que fue devastado en un 80% durante la construcción del barrio del Boulevard, lamentablemente, que era uno de los yacimientos, y sigue siéndolo, más importantes de Europa, pero podemos decir que aproximadamente se puede conservar un 20%. Un 20% de todo lo que se hizo. Imaginaos si el Boulevard hubiera ido en lugar de hacia abajo, como indica la lógica, el bulevar hacia la Fuentezuela, paralelo a la vía del tren, quizás se hubiera evitado todo eso y tendríamos ese gran yacimiento con 6 círculos concéntricos que tenemos ahí, 113 hectáreas, nada menos, 113 hectáreas de yacimiento y con una ingeniería hidráulica impresionante. Qué pena, pero bueno, qué pena. Esto pero insisto que tenemos ahí una muralla calcolítica con unos 4.500 años de antigüedad. Y sin embargo todavía no, aunque bueno, parece que se está intentando, pero en el conservatorio está. O sea, no sé si hay muchas ciudades que puedan presumir de una muralla con 4.500 años o 5.000, dicen otros, de antigüedad. Eso es. Bueno, seguimos el trazado del tranvía para saber qué se esconde debajo de ese trazado del tranvía y llegamos a Jaén por la Paz, a la Plaza Pues Jaén muy cerquita de ahí, sí, la Ronda Jaén por la Paz, encontramos también casa islámica, incluso calle. Hay un detalle, porque si te fijas y se fijan nuestros oyentes, la calle García Triviño está en curva. Es verdad. Y una calle moderna. ¿Por qué es eso? Porque ese era el círculo de macropoblado, era la muralla calcolítica en la que se apoyaron para hacer la vía del tren,
que venía desde el otro extremo ¿Ah, a la sí? estación antigua, claro. O Y sea, por el, eso el tren iba sobre la, se la apoyaba un muralla. poco en eso, ¿eh? No sé hasta qué punto, pero aprovechaba ese trazado. Virgen Santa. Bueno, Sí. Entonces ahí pues tenemos eso, también tenemos más restos calcolíticos. Evidentemente ya estamos en el límite de ese poblado de marroquíes bajos. vale. Hemos hablado de García Triviño ya. García Triviño tenemos más cositas, algún enterramiento, tenemos, fíjate, la tumba de una mujer del 1600 a.C., ¿no? Cuando, yo qué sé, cuando los judíos comenzaron a llegar a Egipto, cuando la civilización minoica en Creta, teníamos ahí una paisana de esa época. O sea que apareció también por ahí. Qué bueno, qué bueno. Oye, en donantes de sangre, ya vamos bajando. Y en donante de sangre se encontraron restos del cadáver de un niño en una cabaña prehistórica. Simplemente eso, pero bueno, también es sugerente y curioso, en una cabaña prehistórica y restos de un niño. No sabemos exactamente, o yo desconozco más información sobre las condiciones en las que fue muerto, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo tenemos en donante de sangre. Llegamos a la discoteca. Venga, es que las cosas es que si no la gente no se entera. La discoteca Karma. La Karma, tío. La Karma. Bueno, pues ahí tenemos, fíjate ya, fuera de lo que es el poblado también, pero tenemos una necrópolis se encontraron allí 80 individuos, ¿no? Una necrópolis circular de unos 8 o 9 metros de diámetro, Wow. ¿no? Así que, bueno, pues tenemos esa vinculación de la fiesta discotequera con los muertos. A lo mejor ponen allí la canción de Mecano. No es serio este cementerio, pero no creo. Hoy no me puedo tienen levantar. tienen que ser más de Quevedo, Bizarrap y todo eso. Bueno, me puedo levantar, claro. Permíteme, discúlpeme, no puede ser. Oye, y ya llegaremos al final del trayecto del tranvía, aunque podría ser el principio del trayecto, no sabemos en el tranvía cuál es el principio y cuál es el final. Exacto. Lo que no veo yo es el final, pero es el aparcamiento disuasorio, ¿no? Pues sí, sobre todo lo que se encontraron fueron estructuras romanas hidráulicas. Pero está lejos de la ciudad, ¿eh? Está lejos, claro, pero todo el sistema de riego, habría pues villas, casas romanas cercanas seguramente, y bueno, pues son sistemas, ya sabemos que los romanos introdujeron, desde el punto de vista de la ingeniería, novedades importantes en la agricultura, y bueno, pues ahí tenemos ese testimonio de la historia. ¿Se podrá recuperar algo de lo que hemos hablado? La muralla del conservatorio quizá, ¿no? Yo espero que sí. De hecho, hay un proyecto de la Junta de Andalucía, lo que pasa es que fue rechazado por Cultura, realmente, también de la Junta, porque, en fin, no era el proyecto ideal para recuperarlo. El problema es que yo tengo la sensación siempre, y no sé si en este caso no quiero meterme en charcos, pero sí, que evidentemente no se le da la prioridad a la recuperación del patrimonio que se debería, ¿no? Es que otra muralla similar ahí por el Parque del Boulevard, es decir, ¿Ah, sí? una ciudad con murallas con 4.000 y pico años de antigüedad. Y ahí, muertas de risa. Y están enterradas ahora mismo, ¿no? Y, en fin, y cuesta mucho, ¿no? Y luego vemos la inversión que se realiza, ¿no? Por ejemplo, ahora esto es una inversión de paradores, ¿no? Pero en el Abreuí, que pronto será visitable, sí. Y son inversiones que comparativamente con otras que se hacen en la ciudad incluso, pues son irrisorias, ¿no? Claro. Entonces, no es tan caro, ni mucho menos recuperar patrimonio, comparativamente me refiero, y sobre todo la proyección que puede dar eso a la ciudad es infinita. Porque tenemos una riqueza absolutamente increíble debajo de la ciudad que no estamos sabiendo aprovechar, o por lo menos no lo estamos sabiendo aprovechar al 100%, digamos. Bueno, pues que un placer, de verdad, Joaquín Crujintas, que bien lo explicas, hijo. Muchas gracias. Ya hemos sabido qué se esconde debajo del trazado del tranvía. Bueno, ya sabemos que si no llega a funcionar el tranvía, pues podemos volver a sacar las cosas. Paciencia. Sí, por lo menos algo tendríamos, tío. Llegará, dice, bueno, a ver si es verdad, cruzo los dedos no y sé toco si lo madera. veremos, pero llegará. Toco madera. Venga, Joaquín Crujintas, muchísimas gracias. Sí, un abrazo. Venga, seguimos.